Sí, dale. Me parece que con el frío se han quedado todas durmiendo, ¿eh? No, aquí estamos entrando. Hola, buen día. Buen día, José María. Buen día a todos, buen día Teresa, buen día Ana querida, ¿cómo estás? Uy, qué lindo, Andrea, te sumaste, buen día, tanto tiempo. Está silenciada, te cuento, pero... Ahora sí. Hola, buen día. José María Hola, está silenciado. José María está silenciado. Hola. Ahí está, Hola. ahora estoy Ay, ahora sí. silenciado. Perdón, acá ultimando los detalles y buen bueno. día. ¿No? Buen día a todos, María Paz, buen día de nuevo, Hola. bienvenida, qué lindo que te sumes. Cecilia, buen día, Graciela, buen día. María Rita, qué lindo verte. Buen día, José María. Está silenciado, José María. Bueno, sí, no sé qué pasa, pero se me silencia. Vieron que Facebook, como es Zoom, a veces tiene su propia determinación, ¿no? Decide lo que hace. Buen día, Estela, qué lindo verte. Buen día, José María, buen día, grupo, qué lindo verlos. Buen día a todos. Bueno, Vero, buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Vamos a esperar unos minutitos a que ingresemos todos. Mientras escuchamos un poquito la música de Santa Hildegarda de Bingen, hoy doctora de la Iglesia, reconocida por el Papa Benedicto XVI, y una mujer extraordinaria, fue abadesa, médica, música, mística, en fin. Hoy en Europa hay muchas clínicas que siguen sus enseñanzas en materia de medicina herbal, de fitoterapia. ¿Cómo es el nombre, José María? Sí, Hildegarda von Bingen o de Bingen, ¿no? Algún día vamos a hacer alguna charlita sobre la vida de esta señora que fue increíble. Y esta musiquita que escuchamos la compuso él. Gracias, Magda, por anotar el nombre de Hildegarda allí para todos.
Que con el... Buen día a todos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Una alegría encontrarnos de vuelta. Estamos aquí, ya somos en la sala unos 48 personas y en Facebook en vivo también nos están pudiendo ver y seguir. Gracias a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Hay unas 30 personas más. Y bueno, hoy nuevamente tenemos la visita de Magda. Si recuerdan, Magda estuvo con nosotros hace 2 semanas y nos compartió una muy linda charla acerca de Beat Griffiths, su vida y su obra. Y ella hoy nos va a hablar de un tema muy interesante porque es un poquito más de los 4 primeros siglos, que algo ya venimos charlando, ¿no? Del cristianismo y las enseñanzas en términos de vida contemplativa y de práctica espiritual que nos dejaron, que son realmente muy útiles a la hora de hacer nuestra práctica, ¿no? Fueron quizá un ejemplo vivo del cual aprender, y a la vez por esas cosas, ¿no? De que todas estas enseñanzas quedaron más limitadas a las vidas monásticas más que a las vidas seculares, aunque ya hace unos buenos 40 años que muchos como Merton, como Thomas Keating, como el padre John Main, como, en fin, mismo monjes en todo el mundo han decidido salir a compartir esto, y con la recomendación de que es bueno, así como está bueno respirar, así como está bueno, ¿no? Ducharnos con regularidad para mantenernos saciados, también está bueno incorporar un poquito de silencio a nuestras vidas, ¿no? John Main decía, el silencio es como, y la meditación es al espíritu como la respiración al cuerpo. Entonces, quisiera contarles un poquito, algunos ya la conocen a Magda, pero un breve resumen de su andar en la vida y en particular en el camino del misticismo cristiano y de nuestra Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana. Magda es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador en el año 1974. En 2005, y yo siempre cuento, ¿no? Las distancias que recorrió Magda para fundar la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana Argentina. Hizo como 3 viajes en micro desde Tucumán hasta Río de Janeiro, porque en ese momento el padre Lawrence no llegaba a Argentina, y tanto fue a verlo que finalmente lo convenció que venga, y a partir de allí se fundó la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana. Magda, entre el 2005 y el 2014, fue la coordinadora nacional. Hoy es co-coordinadora. Me toca coordinar a mí ya hace algunos años la comunidad, pero bueno, Magda es un pilar enorme y un lujo de trabajar juntos. Disertante y formador en meditación cristiana, la tradición del desierto, estudios comparados de la tradición cristiana, mitos. Durante los últimos 22 años dedicó su vida a estudiar
el pensamiento de Bill Griffiths. Es la traductora simultánea de los retiros del padre Lawrence cada vez que viene a Argentina. Ha traducido muchos libros de Lawrence, entre los cuales está su obra, quizás su libro más medular, que es Jesús el Maestro Interior. Meditación cristiana y silencio, luz interior, a primera vista, meditación cristiana, tu práctica diaria. Tradujo libros de Bill Griffiths, Matrimonio entre Oriente y Occidente, ya publicado hace años, y muchos que todavía están sin publicar. Está también publicado Nueva Creación en Cristo, Una nueva visión de la realidad, una búsqueda humana, Río de compasión. Ha traducido el libro del padre Brian Pierce, un dominico muy simpático y muy rico en sus estudios, que particularmente ha pasado mucho tiempo con Thich Nhat Hanh, el monje budista vietnamita, y tradujo un libro de Brian que se llama Caminando Juntos, muy hermoso. Bueno, en fin, siguen las traducciones, hay bastantes más, no me voy a extender porque ya veo que va pasando el tiempo. Ha sido periodista de Radio Nacional de Tucumán, analista política internacional en radio y televisión de Tucumán, asesora política especializada en subdesarrollo latinoamericano en la legislatura tucumana, asesora en microemprendimientos en el Ministerio de Bienestar Social. Bueno, pero lo más importante es que es una, primero, querida amiga, segundo, una meditadora muy comprometida, y una muy agradable, un lujo asistir y escucharla, porque tiene el don de la exposición. Así que, sin más, vamos a ir, ahora les voy a compartir en pantalla lo que nos va a ir guiando a través de la exposición de Magda acerca de este tema, que hace referencia a escritos que están reconocidos, no son canónicos, no se incluyeron en el canon, pero allí están para que cada uno resuene en cada uno las cosas que dicen. Ofrecen una mirada quizá un poco complementaria y tal vez más alineada, o que resuena mucho con la espiritualidad contemporánea. Por eso algunos preguntaron por este tema el día de la conferencia de Magda, y aquí está Magda para compartirnos esta conferencia. Así que ahora voy a compartir pantalla. Bueno. Un segundo, Magda. Ah, bien. A ver, ahí está. Bueno. ¿Ven bien en la pantalla todos? ¿Se ve bien? Sí, acá me confirman que sí. Bueno, adelante, Magda, nomás. Bueno, buenos días a todos. Quiero primero decir que semejante historia de traducciones y trabajos, en el fondo, en la vida somos todos principiantes y todos somos buscadores, y siempre lo digo. Además, agradecerle en este momento a mi madre, que era traductora pública, a la que nunca hice caso, pero que hablo inglés porque ella me habló desde que nací. Así que en ese sentido le rindo un homenaje y un agradecimiento. Y también a mi familia, que me apoya, porque mis hijos en algún momento fueron chicos y yo seguía con mis cosas, entonces ellos me apoyaron, lo mismo que hoy me está apoyando mi hermana, que me escucha, mi prima, que es como una hermana, y mi hija María de la Paz, que espero que siga mis pasos, si le interesa, creo que le interesa. Bueno, el tema que yo planteo hoy es cristianismos perdidos, y no dije evangelios perdidos, porque me interesaría tener, José María, pasá a la siguiente placa, por favor, me gustaría tener para ustedes un panorama de lo que vamos a ver, si no es como que vamos como sin un rumbo determinado. Me parece importante destacar primero el contexto histórico donde se gestó el cristianismo,
y donde se gestó todo el mensaje que deja Jesús. Luego del contexto histórico, vamos a ver los evangelios, la ortodoxia, cómo se estableció el canon y los manuscritos y evangelios apócrifos y gnósticos. Y finalmente vamos a ver la raíz esenia y gnóstica de los evangelios y de la historia del cristianismo como lo conocemos hoy. Y veremos en un par de momentos algo del Evangelio de Tomás y los hechos de Pablo y Tecla. Trato de hacer esto ágil y lo que traté de organizar es una columna vertebral para que aquellos que quieran investigar determinado tema tengan como un lineamiento que a mí me sirvió. Por ahí lo amplían o lo cambian, pero me parece tener claro qué vamos a ver, de qué manera vamos a ir desgranando el tema. A mí siempre estuve dentro del cristianismo y dentro de la iglesia, y me sorprendió muchísimo que cuando iba a una escuela católica, en mi secundario hace tantos años, nunca se habló de esto, ¿no es cierto? Se habló de otros temas y tenían otras propuestas, pero esto quedó como enterrado y todo reaparece cuando se descubre en Nag Hammadi, en Egipto, en el desierto de Egipto, y en Qumrán, en las cuevas de Qumrán, determinados manuscritos que ahora vamos a ir desgranando. Pero primero vamos por Alejandría. Alejandría está en Egipto, pero Alejandría no es hoy lo que fue en el año 331 a.C., cuando la funda Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque Alejandría, me parece que habría que pasar a la otra placa, José. Alejandría era el crisol de la cultura, ¿no es cierto? Era la siguiente. Exactamente. Ahí. Alejandría, en ese lugar se encontraban toda la cultura egipcia, Oriente, Grecia, los judíos. Los judíos antes de Cristo, 300 años, ya iban a Alejandría y se juntaban con Roma, con Oriente y con Grecia. Y en ese crisol de culturas se establece la primera traducción, porque uno a veces escucha muchos nombres y no sabe de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Se traduce lo que se llamó la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento hebreo traducido del arameo al griego. Entonces, Israel entra dentro de Alejandría en el año 300 a.C. No es que los cristianos que se fueron al desierto, por ahí se nombra Alejandría, sino que ya los judíos tradujeron la Biblia en Alejandría con 72 traductores, por eso se llamó la Septuaginta o la Biblia de los 70. Y esa Biblia se usaba, ese Antiguo Testamento, el Nuevo no existía, estamos hablando de 200, 100 años antes de Cristo. Entonces, en ese momento existía en Alejandría un historiador que se llamaba Filón de Alejandría. Cualquier dato que ustedes quieran, van tomando el nombre que les interesa y les digo sinceramente que en Google está todo. Filón de Alejandría, desde el año 15 a.C. al 45 después de Cristo, trata de conciliar la filosofía griega y el judaísmo, porque a veces uno se pregunta, ¿por qué la Biblia después se tradujo al griego? ¿Por qué no llega después al latín? Bueno, es desde este lugar y desde Alejandría en donde se gesta todo. Entonces, en el siglo III a.C. hay un encuentro de la fe judía con la filosofía griega. Ellos querían interpretar el Antiguo Testamento con la razón de los griegos. Entonces, en ese momento, y esto es importante para cuando nos refiramos a los gnósticos, de Oriente llegaba ya a Alejandría el gnosticismo en sus diversas formas. El gnosticismo no lo inventó el cristianismo.
el gnosticismo viene de Oriente muchísimos años antes y va tomando un perfil determinado a partir del lugar que habita o del lugar en donde se asienta. Había maestros de Oriente y Occidente, y en el cristianismo temprano tenemos un referente gnóstico que se llamó Valentín. En Alejandría, los primeros cristianos, y acá me estoy refiriendo ya a los primeros siglos del cristianismo, porque Alejandría fue como el centro cultural del mundo durante 800 años, antes de Jesús y después de Jesús. Se crean las escuelas catequísticas, ya en el siglo II después de Cristo, cuyos referentes son Clemente y Orígenes, en donde se enseña la doctrina cristiana temprana. Entonces, pero el problema que tenían era que la doctrina cristiana que ellos enseñaban no era una filosofía como la de los griegos, sino que era una revelación. Y ahí Orígenes y Clemente desarrollan esta escuela en Alejandría que sirve para comenzar a estructurar lo que se va a llamar el cristianismo. Entonces tratan de repensar la religión dentro de un cuadro cultural de esa época. Son los que podríamos llamar los creadores de la teología cristiana. Esto lo pueden encontrar ahí en la bibliografía que mandé a José, en el libro Camino al Corazón, volumen 1, publicado por Editorial Bonum. Y acá tenemos un historiador que se llamó, porque, bueno, ¿y cómo sabemos que Jesús existió? Ya sé que sabemos y tenemos muchísima documentación, pero hay una documentación de Flavio Josefo, que fue un historiador judío del primer siglo. Nació en el año 37 después de Cristo. Y él escribió en un libro que se llama Antigüedades. Podés pasar a la próxima placa, José, donde está Flavio Josefo. En el capítulo 18 dice, por aquel tiempo, dice Flavio Josefo, esto no es la Biblia, esto es un historiador judío, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado, lo dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y otros 1000 hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Esto lo escribió Flavio Josefo, ¿no es cierto?, en el primer siglo de nuestra era. No sé si más o menos redondeamos lo de Alejandría como para que no nos aburra tanta información. Vamos ahora a los orígenes del cristianismo. ¿Qué pasó luego de la muerte y resurrección de Jesús? Recordemos que en Roma y en el Imperio Romano, que en esa época estaba con Pilatos, ¿no es cierto?, en la época de Jesús, había una religión familiar, en donde tenían diferentes dioses y creencias, y no había afirmaciones doctrinarias ni credos. Y esto me hace acordar al hinduismo. En el hinduismo, por ejemplo, en sus vertientes variadas, todos se respetan y cada uno cree en determinados aspectos de los dioses. Pero en la antigüedad, en la religión familiar romana, no había afirmaciones doctrinarias ni credos y todos se respetaban. Y en ese momento surge el cristianismo. Entonces, primero hay 4 o 5 puntos que hay que remarcar. El cristianismo surge como una secta dentro del judaísmo. Estoy hablando de la muerte y resurrección de Jesús. Luego, Jesús al resucitar, cuando los cristianos dicen resucitó y empiezan a escribir después del año 90 de su muerte, esto lo vemos enseguida, decían, bueno, si Jesús es la única forma de relacionarnos con Dios,
después de su resurrección. Eso es un milagro, es imposible, entonces es Dios. Y comienzan todas las diferentes interpretaciones. Luego el cristianismo irrumpe en el mundo greco-romano, y los evangelios no tuvieron, cuando fueron escritos, porque cuando fueron escritos, en general se cree, los estudiosos creen, que no los escribieron los apóstoles, sino los apóstoles de los apóstoles, porque el primer evangelio, creo que es el de Mateo, recién se escribe en el año 90 después de Cristo. Entonces, eran como los discípulos que ponían el nombre de su mentor para poder tener cierta autoridad en lo que escribían. Pero es importante que sepamos, y esto podemos remitirnos a los libros de Ellen Pagels, Evangelios gnósticos y más allá de la fe, que está ahí en la bibliografía, no tuvieron el objetivo de transmitir un mensaje religioso. El cristianismo no estaba estructurado como lo conocemos ahora. Inmediatamente, al interpretar quién era Jesús, por qué vivió, qué nos dijo, qué tenemos que hacer, qué es la vida, quién es Dios, comienza inmediatamente un conflicto entre las distintas concepciones de cristianismo, de acuerdo a cómo se interpretaba el mensaje de Jesús. ¿Quién era Jesús en realidad? Entonces hay, y los judíos, que la raíz de Jesús es judía, y a su vez la raíz judía es egipcia y babilonia, esto lo vamos a ver enseguida, porque debo decir que en Egipto, por ejemplo, también existe la muerte y resurrección de Osiris, y también existe la cena sacramental, y también existe el bautismo de purificación. Entonces, aquellos interesados en investigar sobre esto, trabajen sobre los mitos, porque un mito es un mensaje que pasa a través del tiempo transmitiendo algo que no se puede plasmar en palabras. Entonces, decirles que no había en ese momento una uniformidad de los diferentes cristianismos, que iban apareciendo de acuerdo a las ideas que se tenía de Jesús. Y con todos estos milagros, Jesús pasa a ser del Jesús histórico a ser el Jesús del mito. Entonces, ¿qué importaba en el siglo IV? En el siglo IV, cuando se estructura ya la iglesia un poquito más acabadamente, solo importaba que tenían que tener una correcta relación con Dios. Y eso implicaba creer. Pero, ¿creer en qué? ¿Cuál sería el contenido de la fe? ¿Qué trajo Jesús? Recordemos, de acuerdo a lo que dicen los estudiosos de la época, Jesús no estableció ninguna iglesia, no estableció ninguna religión fuera del judaísmo. Tendríamos que pasar a la otra placa, José, me parece. Ahí está. Gracias. Entonces, se cambia el rol. Algunos creían que Jesús era divino, otros que era humano. Se cambia el rol de profeta por el de hijo de Dios. Entonces, ahí comienza la diáspora, la división, el exclusivismo. Recordemos que los judíos eran una religión exclusiva. El pueblo judío es el elegido de Dios y ninguna otra religión es la correcta. Y el cristianismo adquiere también ese carisma del judaísmo. El camino del desierto, ¿por qué se origina? Porque en los 2 y 3 primeros siglos de la Iglesia comienzan dos tendencias. La ortodoxia, que ya la habremos mencionado en varias ocasiones, que es una fe pura, aceptación de las creencias en escrituras acordadas. Se acordaron determinadas escrituras, había que creer en eso. Eso era la correcta creencia y esa era la ortodoxia que organiza posteriormente, ya lo vemos, el canon establecido, que es el que iba a aceptar el futuro cristianismo. Y había otra impronta, ¿no es cierto?,
que no tenían nombre, no estaban de acuerdo, no encajaban con esa estructura, y lo que querían era profundizar en la oración contemplativa. Y acá José habló también de la oración contemplativa, y realmente yo he encontrado en la meditación una fuente de tranquilidad y equilibrio, además de tratar de experimentar o de tener la experiencia de Dios. Jesús, y John Main lo marca muy bien en el libro Meditación Cristiana, tu práctica diaria, que es un librito chiquito, todas las citas que hace Jesús de silencio. Y eso es muy importante porque él permanentemente nos está invitando a hacer silencio y a conectarnos con el Cristo interior o con Dios. Y esta segunda corriente quería profundizar la oración contemplativa y querían alcanzar un conocimiento intuitivo de Dios, tener la experiencia de Dios. Por eso me impactó a mí, cuando lo conocí allá ocasionalmente en el año 98, a Vic Griffith. Pero dije, ¿qué es esto? Existe, ¿no? Y realmente, como José citaba, está Merton, está Vishitananda, está Henry Lesaux, Mochanen, Teilhard de Chardin, Raymond Panikkar, ¿no? Que no están en este momento encuadrados absolutamente dentro de la línea ortodoxa de la Iglesia contemporánea. Perfecto. Entonces, el grupo ortodoxo determinó la forma de cristianismo. Esto nos tiene que quedar claro. Y también configuró la estructura interna del cristianismo. Se determinó en qué creer. Y en este caso tuvo un rol muy importante San Ireneo de León, que fue un obispo, que fue el que estructuró, o el alma mater, no solamente él, los 4 evangelios, cuáles los libros iban a ir dentro de la Biblia y cuáles no, y eran herejes, heréticos. Entonces, en el desierto, las personas que querían seguir a Jesús, pero no encajaban en ese esquema, tenían otra interpretación de las enseñanzas de Jesús y se van al desierto. Buscaban, como les decía, esta segunda tendencia, la experiencia de Dios, en donde la celda o la cueva era el lugar del combate espiritual. Y esto lo tenemos a lo largo de la historia, porque a mí me impacta mucho Juliana de Norwich, que también pueden encontrarlo en el volumen 2 o 3 de Camino al Corazón, su vida y su pensamiento y su experiencia, que ella se encerraba en la celda que estaba al lado de una iglesia y pasó toda su vida viviendo ahí. Entonces, la celda para los primeros cristianos era el lugar del combate espiritual, ¿no? Y en ese momento, en el siglo III-IV, hubo como un estallido al desierto, en el desierto de egipcio, en el desierto de Siria, en Turquía, y se generaron varias formas de vida ermitaña, en donde tenemos a Pacomio, que en el 394 funda el primer monasterio en el desierto de Egipto, y Pacomio crea la vida cenóbica, que era la vida monástica de Egipto. Y gracias a Pacomio y a los monjes de esa época, de esas comunidades monásticas, se recupera en 1947 en Nag Hammadi todos esos escritos que estos monjes habían escondido, ¿no es cierto? Porque la iglesia, cuando se estructura, manda a quemar todo eso. Cuando los manda a quemar, la iglesia cristiana católica romana toma un rumbo bien definido, que no es el mismo que toma la iglesia ortodoxa griega y rusa, en donde no descartan la contemplación y el silencio como forma de oración. Esto también está recomendado en el libro La Filocalia, que es una recopilación de toda esta información. Bueno, entonces, en el siglo IV, el cristianismo es la religión oficial del imperio. Y en el concilio de Nicea, en el 325, se establecen los evangelios que van a predominar
a partir de ahora. Y todos los demás se consideran herejes. Y acá veo una cita de Ama Sinclética. Ama Sinclética, se los recomiendo el libro Las Madres del Desierto. Ama Sinclética fue una ama del desierto, porque en el desierto había 50% varones y 50% mujeres, ¿no? En donde las mujeres se sentían libres en el desierto. Ama Sinclética tiene sus apotegmas, y a mí me gusta mucho leerla porque es muy actual, parece del siglo XXI. Fíjense que dice: se puede vivir solo en la multitud y vivir con la multitud estando solo. Y cuando pases dificultades, alégrate de que Dios te visite y no dejes de cantar. La ascesis consiste en dominarse en el sufrimiento y continuar dirigiendo a Dios acciones de gracias. Parece del siglo XX, ¿no? Toda la New Age, que es muy respetable, para quien cree en ella me parece maravillosa, pero el pensamiento de Sinclética es del siglo IV. Entonces hubo muchísimos místicos y hay muchos apotegmas, que son sus dichos, que ustedes pueden consultar. Pero la verdad es que la ortodoxia triunfó y reescribieron la historia, ¿no es cierto? Y se establecieron un sistema de obispos, sínodos religiosos, en donde se establecían dogmas de fe, se estableció una doctrina y se estableció una disciplina y en qué creer. Y acá quiero decir lo que pienso yo personalmente. Me alegro que haya ocurrido, porque si esto no se hubiera organizado de la manera en que se organizó, el cristianismo y el mensaje de Jesús hubiera corrido peligro. Así que personalmente me alegro de esa estructura y del despertar que tenemos en el siglo XXI, perdón. Esto lo digo a nivel personal. La iglesia del siglo IV, cuando se estructura, pone énfasis en qué creer y en la castidad, ¿no es cierto? El tema de la castidad, de la pureza, del pecado y de la caída. Y cuando Ireneo quiere estructurar los evangelios, había 3 o 4 grupos que estaban en disidencia. Yo esto se los menciono porque cuando yo hablo de los cristianismos perdidos, nos estamos refiriendo a esto y a los 124 o 200 y pico de papiros y 600 rollos que se encontraron en Qumran y en Nag Hammadi. Pero había 3 grupos que yo quisiera destacar que estaban en contra de la ortodoxia. Estaba los cristianos ebionitas, ¿no? Que era una secta judío-cristiana que decían que Jesús era Mesías, pero no tenía naturaleza divina, ni tampoco aceptaban el nacimiento virginal. Entonces, estos eran los ebionitas. Los marcionitas antijudíos, ellos, que fue excomulgado Marción, ellos lo único que respetaban era el Nuevo Testamento, estaban en contra de todo elemento judío, y reescribe Marción, que fue excomulgado, unos evangelios que él consideraba que eran netamente cristianos, y que el verdadero Dios era cristiano y no judío. Y después los proto-ortodoxos, que son anteriores a la ortodoxia, ¿no es cierto?, que es un movimiento cristiano temprano del siglo III, que establecían que los evangelios nos dicen en lo que necesitamos creer. Son los responsables de establecer la jerarquía en la iglesia, sostienen, como la ortodoxia, que Cristo es divino y humano al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir ortodoxo? ¿Podemos pasar a la próxima, José, por favor? Ahora tenemos que pasar a los evangelios. La ortodoxia quiere decir de pensamiento correcto. Ireneo establece y gesta la unidad de la iglesia. Entonces, el partido victorioso, esto de acuerdo a Elaine Pages, reescribe la historia.
Por eso me gusta la frase de Vic Griffith, que creo que la cité la vez pasada, cuando él dice la ortodoxia griega y siria y rusa mantiene la dimensión contemplativa, y Vic Griffith dice que mientras un católico romano te explica cómo meditar, el ortodoxo te muestra. Entonces, hereje, toda esta parte de la herejía, del pecado, de la persecución, que vino después por esa exclusividad que necesitaban los judíos y posteriormente los primeros cristianos de estar en lo correcto, y llaman a todo lo que no es correcto hereje. Hereje quiere decir elección, anótenlo bien. Es aquella persona que no elige, que elige no creer en lo correcto, en lo considerado correcto. Esa es la definición de hereje. Entonces, la ortodoxia, para resumir este tema, dice, Cristo es completamente divino y humano, establece la doctrina de la Trinidad, la jerarquía de los líderes eclesiásticos y garantiza la fidelidad y creencia de las prácticas apropiadas. Entonces, en el medio, ¿no es cierto?, este canon se fija definitivamente en la Iglesia en el año 382 por el Papa Dámaso, en donde en el Concilio de Roma se establece también los 4 evangelios de ahí para adelante, hasta el siglo XXI. Y ahora nos toca ver un poquito un tema que interesa mucho, que son los evangelios apócrifos y gnósticos. Y digo y gnósticos porque la gente en general confunde apócrifo y con gnóstico, ¿no es cierto? José, ¿podés pasar a la próxima placa, por favor? Sí, Magda, solo decirte, vamos 40 minutos, tenemos 20 hasta las 12, para que manejes nomás la... Sí, bueno, perfecto, José. Hago el mono relojero como me pediste, así que ahí va. Perfecto. Nos quedan 20 minutos. Sí. Bueno, 20 minutos para la hora, después podemos, si hay, obviamente... Por haber eso. tiempo. No, sí, ahora me voy a internar en lo que mucha gente le interesa muchísimo, ¿no? Que es esto de los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos y o. De acuerdo. -5, por favor, tirame algún puntito y redondeo. Pero sí, acá hay otra confusión, ¿no es cierto? El apócrifo no es falso. Esto nos tiene que quedar claro, ¿no? Acá. Apócrifo no es falso, lo que no es oculto, sin autor conocido, ni inspirado divinamente. El inspirado divinamente lo establece el grupo que está armando el canon, ¿no es cierto? Pero quiere decir oculto y sin autor conocido. Se confunde apócrifo con gnóstico, porque hay evangelios que son apócrifos y no son gnósticos. Y hay evangelios gnósticos, casi todos los evangelios gnósticos son apócrifos, porque y hago una pequeña digresión, en el libro Más allá de la fe, Lynn Payes estudia específicamente el Evangelio de Juan y el Evangelio de Tomás, que como ustedes ven, y también pueden tomarlo de internet, el Evangelio de Tomás, ambos son evangelios sobrenaturales, donde no relatan hechos de Jesús, sino que son cosas más como sobrenaturales o intelectuales o místicas. Entonces, el evangelio se confunde apócrifo con gnóstico. En Nag Hammadi se descubren textos gnósticos y textos apócrifos no gnósticos. Y también se descubren tratados teológicos. Dentro de Nag Hammadi, lo que se descubre de evangelios gnósticos apócrifos es el evangelio de Felipe, Tomás, Marción, María Magdalena, Judas, Apocalipsis de Juan, Hechos de Juan, Valentín, de la verdad y de los egipcios. Estos evangelios
son formas tempranas de enseñanza cristiana. Y cabe decir que así como Pablo viajaba y escribía cartas, cada localidad de esa zona tenía su propio evangelio y se basaba en eso. Entonces, estos evangelios fueron rescatados en los monasterios coptos de Pacomio y de otros, y escondidos en las cuevas. Y acá nos toca ver dos cositas que tienen que ver con los esenios. Podemos pasar al otro, ahí está. Los esenios, breve referencia porque quiero hablar un poquitito de Tomás. Los esenios, los manuscritos esenios fueron encontrados en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, también en el año 47, y Josefo y Plinio, historiadores de la época, hablan muchísimo de los esenios, que fue una comunidad asceta que vivía en cuevas desde el año 130 a.C. al 70 después de Cristo. Están escritos en lengua griega en su mayoría. Es una secta judía pacifista, asceta y célibe. Lo doy medio rapidito, pero desde ya podemos organizar otro encuentro ya específicamente con algún tema de interés, que eso lo pautará José María. Bautizaban como Juan y tenían una comida sacramental. Estos dos elementos están en muchísimas tradiciones religiosas. Esperaban, eran mesiánicos, venían el fin de los tiempos. Esto nos recuerda muchas veces al mensaje de Jesús. Esperaban la era mesiánica, tenían un maestro de virtud que fue asesinado. Se creyó en una época que podía haber sido Jesús y después eso se desterró, pero no se descarta que Jesús los haya visitado. Hay un libro que cité la vez pasada, Lost Years of Jesus, que no está traducido, que habla de qué pasó con Jesús en los años perdidos, que no se tiene documento. Y tenían ideas apocalípticas, en donde esperaban una nueva era mesiánica, y citan en los escritos, dice específicamente, los hijos de la luz librarán una guerra contra los hijos de la oscuridad. También es un mensaje que también desgrana a Jesús en algún momento. Se encontraron en las cuevas y sí influyeron los esenios, que eran judíos, era una secta mística judía, sí influyeron en la configuración del cristianismo y sí influyeron en la configuración del gnosticismo cristiano, no del gnosticismo, porque el gnosticismo viene casi, les diría, de Oriente, del gnosticismo cristiano. Entonces, ya nos adentramos en el gnosticismo. El gnosticismo cristiano es una mezcla de creencias judía y cristiana con las tradiciones de Oriente. La próxima placa, José, por favor. Lo que querían los gnósticos cristianos, que tomaron, por eso primero me pareció importante hablar de Alejandría, si no, no sabemos de dónde viene nada, ¿no? Los gnósticos cristianos querían, que ya eran cristianos, es decir, que escribían el Evangelio de Tomás, de Felipe, de María Magdalena, querían acceder a la experiencia de Dios por la intuición, acceder al misterio divino por la intuición, y sostenían fundamentalmente que el hombre se salva a sí mismo por el conocimiento o gnosis. Esta es la clave. El hombre se salva a sí mismo por el conocimiento o gnosis, y buscaban la experiencia real de la divinidad. Brevemente cito a Valentín, del siglo II, en donde él es uno de los gestores del gnosticismo cristiano, en donde se basa en la filosofía griega, en las religiones paganas, judía y cristiana, en los mitos y en la magia. Para Valentín, lo importante, que es un místico y que escribió el Evangelio de la Virtud, creo, para él la importancia estaba que él quería resolver problemas claves de la existencia. ¿Qué es la existencia? ¿Para qué existo? ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? Temas actuales del siglo XXI. Los gnósticos cristianos estudiaban los evangelios,
pero cada uno tenía su texto. Y había una pluralidad de ideas. Y acá nos vamos al Evangelio de Tomás. Voy como corriendo. Ahí está, Evangelio de Tomás. Bueno, el Evangelio de Tomás se encuentra en Nag Hammadi. Se supone que fue escondido por los monjes de Pacomio, en el desierto egipcio. Tiene varias cositas el Evangelio de Tomás que he tratado de resumir, ahí ustedes las tienen ahí. Y el Evangelio de Tomás hay un PDF gratis que pueden bajar de internet. A diferencia de los otros evangelios, de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no relata nada. Son dichos, 124 dichos de Jesús. 50% de esos dichos están en los evangelios sinópticos. Entonces, cuando decimos que el Evangelio de Tomás es apócrifo, no estamos diciendo que es falso. Estamos diciendo que no conocemos si su autor es real, si está inspirado divinamente. Bueno, ellos buscaban incentivar la interioridad. El autoconocimiento, decían, es el conocimiento de Dios. Corriente gnóstica contemporánea que sigue Jung. Hay un libro muy interesante, Los Evangelios Apócrifos y Jung. Este no lo puse porque no es el tema de hoy. Jesús nos habla para los gnósticos, para los que escribieron el Evangelio de Tomás. Jesús habla del despertar y no de pecado. No habla de caída ni de pecado. Él no vino a redimirnos de nada, vino a que despertemos a la realidad que somos. Es el dicho más frecuente, estos dichos de Jesús, ¿por qué se escribieron en forma de dichos? Porque se transmitieron en forma oral. Entonces, no habla de despertar y no de pecado. No habla de muerte, en el Evangelio no se menciona ni la muerte ni la resurrección de Jesús. Y ahora quiero leer el dicho número 50 del Evangelio de Tomás. Jesús dijo, la próxima placa, José, por favor. La próxima placa. Jesús dijo, si ellos les preguntan de dónde han venido, respóndanles, hemos venido de la luz, del lugar en donde la luz vino por sí misma a la existencia, creándose a sí misma, apareciendo en su imagen. Si ellos les preguntan, ¿eres tú la luz? Digan, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Entonces, en este dicho, es muy amplio, cada uno podrá hacer su propia lectura, Jesús nos señala nuestro origen divino, Dios siempre en nuestro interior. En el segundo dicho, el dicho número 3, seleccione 3. Jesús dijo, si vuestros líderes le dicen, miren, el reino está en los cielos, entonces los pájaros del cielo los precederán. Si les dicen, está en el mar, los peces los precederán. En realidad, el reino está en vuestro interior y en el exterior. Acá tenemos este concepto del Dios inmanente y el Dios trascendente. Las religiones orientales hablan más del Dios inmanente y las occidentales, judaísmo y cristianismo, que en realidad también son orientales, hablan, semitas, digamos, hablan del Dios trascendente. Ahora, es muy interesante, el padre Lawrence Freeman, y si lo encuentran, aunque está agotado, pero si lo encuentran usado, Jesús el Maestro Interior, el padre Lawrence hace toda una disquisición de este Dios inmanente, en donde el reino es el interno, está en el interior. Y por supuesto todos los místicos contemporáneos que hemos venido citando. Entonces, los gnósticos hablan del reino interior. Y el dicho, en cambio la ortodoxia, hago esta pequeña comparación, la ortodoxia ¿qué dice? Fuimos creados a imagen de Dios. No somos, no está Dios en nuestro interior, sino que fuimos creados a imagen y por la caída
solo por la gracia seremos redimidos. Esto es lo Magda. que... Sí, 5. 5, sí. Me falta el último. El dicho número 28, Jesús ha dicho, y este es muy bueno este dicho. Gracias, María Delia. Jesús ha dicho, me puse en pie en medio del mundo y encarnado me aparecí a ellos. Los encontré ebrios y no encontré ninguno sediento. Y mi alma se apenó por los hijos de los hombres, porque están ciegos en sus corazones y no ven, porque vacíos han entrado en el mundo y vacíos están destinados a salir nuevamente del mundo. Mas ahora están ebrios. Cuando hayan sacudido el vino, se arrepentirán. Acá está, a mí, esto es personal, se me representa las lámparas que se apagan. Cuando vino el novio estaban las lámparas apagadas en esa parábola de Jesús. Jesús nos desafía en este dicho a abandonar nuestra forma de percepción dictada por el ego que nos emborracha y ciega. Vivimos en el mundo de la ilusión. Acá Jesús, este es uno de los dichos más lindos para mí, siempre hablo desde mi percepción del Evangelio de Tomás, para despertar a esa realidad que somos. Y acá quiero citar a mi amigo el padre Estéfano, que nos dio el retiro el año pasado, donde creo que sigue muy bien esta temática. Necesitamos despertar y descubrir quiénes somos realmente. Y lo último que quiero decir es la última placa, José. Tomé los hechos de Pablo y Tecla, apócrifo del siglo II, en griego 160 después de Cristo, que trata de la historia de una virgen que se iba a casar y al escucharlo a Pablo, lo sigue, renuncia a su casamiento, se le infligen terribles castigos porque ella estaba renunciando por su virginidad y por supuesto sobrevive al fuego, sobrevive a las fieras, lo pueden encontrar en internet, los hechos de Pablo y Tecla, es muy interesante. Y lo último que quiero decir, tomé estos dos ejemplitos, pero les repito, hay mucho para decir sobre este tema específico de los evangelios apócrifos y gnósticos, en donde tuvo gran difusión los hechos de Pablo y Tecla, que se cree que son un fraude, cree que fue un fraude, pero destaca un tema medio obsesivo que tenía el cristianismo primitivo, remítanse a San Agustín, que era la virginidad y la castidad. En Hechos de Pablo y Tecla exalta la defensa de la virginidad. Tecla luego refleja también la persecución que comienza dentro del cristianismo en esa época y luego redimensiona el rol de la mujer, en donde Tecla es invitada a predicar y a convertir. Hay un libro muy interesante con el que yo también he preparado para dar una charla que se llama Adán, Eva y la serpiente, que es una interpretación estudiosa de Lynn Pagels, la autora de Evangelios Gnósticos, en donde habla del rol de la mujer y de Eva a lo largo de la historia del cristianismo. Bueno, ahí estamos, me corren, así que ya está. Perdón, Gracias, ¿puedo Magda. hacer una Bueno, pregunta, Magda? Un segundito. José María. Sí, Ana, un ¿Puedo segundito. hacerle una pregunta a Magda? Sí, claro, solo quería comentar que te he corrido, pero llegamos al final, ¿eh? Así que muy bien, gracias y adelante, Poder Ana. de síntesis, Sí, poder de Magda, yo te síntesis. quería preguntar si Valentino y Valentín son la misma persona o son dos personas diferentes. Tengo entendido, hola Ana, Sí, tengo entendido que sí. Tengo entendido que porque sí. mira lo que tengo. Y claro. Y acá sí, tengo el Evangelio de Valentino, no de sí, Valentín. depende, bueno, lo que pasa Claro. que Valentino, de acuerdo a la traducción. Él escribió el Evangelio de la Verdad, se cree, es un evangelio Claro. gnóstico apócrifo. Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Es el que tengo yo. Es muy interesante.
Hermoso. El texto, sí, sí. Se pueden sacar los evangelios de internet. No sé si hay Gracias, algún otro- No, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? Para preguntar pueden abrir su micrófono o pueden escribir la pregunta en el chat o pueden levantar la manito virtual o pueden levantar la manito de carne y hueso, así. No escucho. Hay una pregunta de Estela que acerca de un curso de milagros, ¿cómo es considerado por la Iglesia? Mira, no tengo mucha noción del curso de milagros. El curso de milagros es una interpretación de alguien que lo escribió, según dice, inspirado por una divinidad que se lo dictó. Hay mucha gente dentro del cristianismo que está involucrado con el curso de milagros. Son enseñanzas de libre interpretación. No está aceptado oficialmente por la Iglesia Católica, ¿no? Pero bueno, son las enseñanzas interpretadas libremente por un alguien que dice que son inspiraciones divinas. Sí, Estela, desilenciate y pregúntanos. Sí, madre, gracias por la charla y te preguntaba esto del curso de milagros porque justamente la mirada que tiene no es la mirada de un padre terrible, es un Dios más a lo Spinoza si fuéramos filósofos y tiene mucho que ver con todas estas cuestiones que venimos viendo acá en Meditación Cristiana. Entonces la idea no es que vino a sacrificarse por nosotros porque éramos pecadores y todo lo demás, sino una mirada como más amorosa que coincide justamente, yo lo vengo leyendo no como una cuestión de iglesia, como una inquietud personal. Justamente, Estela, sí, justamente quería decirte que tenemos que tener en claro esto desde mi perspectiva y el estudio de las religiones que voy haciendo. Todas las religiones evolucionan en el tiempo. Entonces, lejos de enojarnos con la propia, como dice el Dalai Lama, debemos profundizarla, ¿no es cierto? Y el cristianismo pasó de ser una religión tribal a ser lo que soy. Y también, con el paso de la historia y de los años, hubo épocas oscuras dentro del cristianismo y dentro del budismo y dentro del judaísmo y dentro de todas. Entonces, ahora, gracias a Dios, hay una dimensión contemplativa que se está recuperando dentro del cristianismo y se está redimensionando dentro del cristianismo católico, se está redimensionando las iglesias coptas de Egipto, de Siria, el mismo Papa Francisco lo está haciendo, y se está recuperando la tradición contemplativa y la tradición de que la salvación es un despertar a la dimensión del ser, ¿no es cierto? A lo que verdaderamente soy. Como dice el alquimista de Pablo Coelho en su parte final, no hay ningún lugar a donde ir ni nada que esperar, todo está aquí y ahora, ¿no? Aquellos que leyeron El alquimista, Pablo Coelho es uno de mis lectores favoritos, por lo sencillo y profundo, ¿no? Así que perdón, ya termino, Estelita, nosotros como cristianos somos los artífices que tenemos que redimensionar ese cristianismo de Jesús. Perdón que te interrumpí. No, perdón yo. Francisco inauguró la Universidad del Sentido y justamente hay una serie de charlas que se llaman 8 señas, de las cuales las 2 primeras las dio Hugo Mujica y tienen mucho que ver con estas cuestiones, así que yo celebro encontrarme con un cristianismo viviente, porque justamente el Dalai Lama que viene hablando de lo que debería ser como una ética laica, no importa la religión, es como que en el común todos tendemos bueno, a lo pero mismo. Estela, vos fíjate que la meditación es a la condición humana, vos podés no tener ninguna religión. Como dice el padre Lawrence, al que tuve el privilegio de traducir tantas veces y que me enseña cada traducción más, los médicos te mandan a meditar antes que un sacerdote, ¿no? Gracias a Dios, hay muchos sacerdotes y somos un movimiento católico aceptado por la Iglesia, ¿no? Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de María de las Mercedes acerca del libro que mencionaste del padre Brown. No creo que sea padre Brown, debe ser el padre Brian Pierce. Brian Pierce
es un sacerdote, es un monje dominico, un fraile dominico, contemporáneo, norteamericano, que está imbuido de la espiritualidad del maestro Eckhart y Thich Nhat Hanh, monje budista zen contemporáneo. Escribió el libro Caminando Juntos, ahí lo conocí a Brian, habla muy bien castellano, y traduje su libro, y es un libro sobre espiritualidad del maestro Eckhart, católico del siglo XII, y Thich Nhat Hanh, monje budista zen contemporáneo. Es un libro muy interesante y muy profundo. Es de Editorial Bonum. Si están agotados estos libros por la pandemia, porque las editoriales están en la lona y todo este tipo de temas, búsquenlo en usados por Mercado Libre. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos entonces a los que quieran hacer nuestra práctica de silencio, que al final del día es nuestra verdadera maestra, nuestra verdadera escuela. Y hay, bueno, muchos comentarios, agradezco mucho a todos los que nos siguieron por Facebook, unas 50 personas, y que han dejado algunos comentarios. Muy bien. Diana, Delia, querida, que tiene un grupo los sábados de 9 a 10 de la mañana, nos comenta que van a comenzar a tratar el libro Caminando Juntos del Padre Brian. Si era María Mercedes tu pregunta referida a ese libro, bueno, ahí hay un grupo. Diana, después por favor en la página, o sea, vamos a compartir en la página de Meditación Argentina, podés hacerlo y sé que lo haces en la página de Meditación Cristiana, y podemos dejarlo aquí en el grupo de Comunidad Pali también, el enlace a tu grupo de los sábados de 9 a 10 de la mañana. Miriam comenta que todo es perfecto y correcto, Dios con nosotros, que es muy interesante el curso de milagros, que lo hice y lo está aplicando. Bueno, y en el chat nuestro tenemos algún comentario más. No, muchos agradecimientos. Bueno, y creo que... Agradezco yo a Andrés, que es mi hijo, que está también en la red, no sabía que estaba. Ah, era ese, María Mercedes, buenísimo. María de las Mercedes, perdón. Buenísimo. Bueno, ahí Diana nos comparte que además se va a estar estudiando, reflexionando sobre el libro los sábados de 9 a 10 de la mañana. Bueno, gracias a todos por sus comentarios, por sus agradecimientos. Espero no haber dejado a nadie fuera. Y bueno, si les parece, vamos a la práctica de silencio. Aprovechamos para acomodarnos en nuestra silla. Un poquito de música, ir entrando en el silencio.
Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que dice, Maranatha, ven Señor Jesús.
Muy bien. Quisiera compartirles hoy la oración con la que solemos cerrar nuestros encuentros, que es muy hermosa. Que este grupo sea un verdadero hogar espiritual para el buscador, un amigo para el solitario y un guía para el desorientado. Que el Espíritu Santo fortalezca a los que aquí oramos para servir a todos los que vengan y acogerlos como el Cristo. Que en el silencio de este cuarto todo sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren la fuerza que consuela, renueva y enaltece el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios, y por lo tanto entre ellos, en amor y paz, en justicia y dignidad humana. Que la belleza de la vida divina llene con alegre esperanza este grupo y a los corazones de todos los que aquí oramos. Que todos los que hayamos venido cargados con los problemas de la humanidad, nos vayamos agradecidos de la maravilla de la vida humana. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por sostenernos en comunidad. John Main decía, la meditación crea comunidad. Y creo que este espacio de las 11 es un hermoso ejemplo de eso, pero toda la comunidad Pali de meditadores que existe por iniciativa del Dr. Forster y la Fundación, lo es. Y quizás un poco de lo que hoy Magda nos compartió y que agradezco tanto que te hayas arrimado. Silencien los micrófonos, por favor. Gracias. Que ayude a darnos cuenta que somos todos uno. Esta comunidad Pali nos da la oportunidad de escuchar distintas vertientes, pero si escuchan atentamente seguramente vean la misma raíz. Así que bueno, gracias, y vamos a estar compartiendo el material de esta y de las que dispongamos de las anteriores en formato PDF, con los cuadros, la bibliografía que Magda nos compartió y alguna otra cosita. Cualquier comentario lo pueden acercar por el chat. Muchísimas gracias. Magda, un abrazo grande y muchas, muchas gracias. Chao a todos, gracias. Muchas gracias para todos. Gracias a todos.